Informate con las noticias del mundo. Libre expresión, siempre la verdad. Once de la mañana, 3 minutos, y aquí estamos, lo habíamos anunciado hoy justamente, llegaba aquí a nuestros estudios, que le vamos a agradecer en primera instancia por venir al piso, es el doctor Cristian Fabio, fiscal general, lo tenemos hoy aquí, y lo saludamos, por supuesto. Doctor Fabio, buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, gracias por bien. la invitación. Gracias por haber venido hasta aquí, de verdad, como siempre, ¿eh? Bueno, la acompaña también el doctor Leonardo Blanco, que es justamente responsable de la Ayudantía Fiscal de Lima, al igual que el doctor Alejandro Vigoni, que no está aquí, pero que lo acompaña también en esta responsabilidad, que es la Ayudantía Fiscal de Lima. Y bueno, y como compañía logística tenemos a las doctoras Analía Coronel y a la doctora María Herrera, que están también acompañando al fiscal, ¿eh? Bueno, gracias por haber venido, de verdad, doctor Fabio, ¿eh? Bueno, la idea era poder charlar un ratito. En la primera instancia o la primera entrevista que tuvimos, hablamos hace ya unos 4 meses más o menos, ¿no? Más o menos, ha sido en enero o febrero. Sí, sí, creo que sí, fue el verano. Sí. Y bueno, y en este mes se cumplen 6 meses de que las instituciones de Lima se reunieron con usted, al igual que el intendente de Zárate, que por supuesto procuró esta entrevista, más que nada por algunas en algunas cuestiones a lo mejor no nos entendíamos, y bueno, quedó claro el tema, y luego asumía justamente el doctor Blanco la ayudantía fiscal después del doctor Fabián Ramírez, ¿no? Bueno, después de estos 6 meses, su evaluación. Bueno, en realidad, precisamente el tiempo que transcurrió desde esa fecha que vos mencionabas recién hasta el día de hoy tiene que ver con una organización de la Fiscalía de Cámaras Departamental, un plan de gestión, un plan estratégico de gestión de la Fiscalía General Departamental, en la cual uno de los ejes principales tiene que ver con el funcionamiento de las ayudantías fiscales. Precisamente aquí en la ciudad de Lima tenemos una ayudantía fiscal, como también la tenemos en la ciudad de Garín, como también la vamos a tener próximamente en otra jurisdicción del Departamento Judicial y en Maquinista Sabio. Es decir, tenemos varias ayudantías fiscales dentro del Departamento Judicial, pero especialmente hoy vamos a hablar sobre lo que nos interesa a nosotros acá hoy, que es la ayudantía de Lima. Y precisamente casi 6 meses del comienzo de este plan estratégico de gestión, con algunos cambios en la organización que tienen que ver con el funcionamiento de la ayudantía y con la posibilidad de hoy que el doctor Blanco esté a cargo de la misma junto al doctor Vigoni y un equipo que acompañan a ellos dos. La verdad que hemos intervenido en muchos casos en permanente contacto con quien hoy y siempre está a cargo de las investigaciones penales preparatorias de los hechos ocurridos, que son los fiscales. Los fiscales en este caso, de Zárate. ¿Sí? Nosotros tenemos 3 fiscales en Zárate actualmente que tienen jurisdicción sobre la ciudad de Lima, que son el doctor Gutiérrez, la doctora Andrea Palacios y el doctor Fernando Reinas. Y la verdad que incluso ellos mismos, los 3 fiscales, me han hecho saber y me han puesto en conocimiento que la dinámica de la ayudantía de Lima, desde esta modificación en cuanto a la organización, la verdad que está funcionando correctamente, y bueno, por supuesto con la intervención inmediata frente a los casos que ocurren acá en Lima. Así que si vos me decís que yo te tire alguna evaluación, te voy a decir que es muy positiva. Totalmente. Sí.
Bien, bueno. En realidad, esta evaluación la hago yo como fiscal de cámaras, pero está bueno también que la evaluación la hagan ustedes, ¿no? Que son los vecinos de Lima. Claro, aquellos que nos presentamos, bueno, por supuesto que representando no solamente al medio de comunicación, sino la Asociación de Lima Vestite de Rosa, ¿no? Estuve presente en esa reunión. Bueno, lo hablábamos fuera del aire con el doctor Blanco y él me contaba del trabajo que ha hecho en todo este tiempo, ¿no? A veces también la necesidad de otros mecanismos y otras herramientas de las que siempre hablamos, ¿no? Para que todo se concrete o para que todo salga redondito, como suele decirse, ¿no, doctor? Bueno, aquí hay la actuación de la policía, la actuación del COS, la actuación de las fuerzas de seguridad, seguramente tienen mucho que ver, y el vecino también, que eso es lo que le decía el doctor Blanco, justamente que el vecino sepa cómo son los mecanismos. Porque a veces dice el vecino, pero el fiscal no hace nada. Pues, yo no solamente yo le digo fiscal al doctor, sino que la gente dice el fiscal no hace nada, o la policía no hace nada, pero a veces los pasos que hay que dar no se dan. Y a veces es importante que desde el lugar de ustedes se den esas explicaciones o ese tipo de clases para que la gente pueda hacerlo. Está muy bueno lo que decís, porque el vecino y la vecina tienen que saber y conocer que el fiscal interviene y actúa de acuerdo a un código de procedimiento, o sea, una reglamentación, sí, una norma que dice que el fiscal tiene que hacer esto, esto y esto. Y si el fiscal no hace esto, esto y esto, está fuera de la ley. Sí. Y esto y esto, para que lo entiendan, tienen un procedimiento especial, un procedimiento que hay que cumplir. Entonces, es muy probable que la gente quiera la respuesta inmediata, claro, ¿sí? Pero el fiscal esa respuesta inmediata no se la puede dar porque tiene que cumplir con un procedimiento. Entonces, frente a casos urgentes, frente a casos de resolución inmediata, sí hay posibilidad de que el fiscal intervenga, pero en algunos casos de excepción. No son todos los casos. Claro. Entonces, por ahí un vecino, una vecina quiere que su caso se resuelva de manera rápida. Nosotros también queremos que se resuelva de manera rápida, pero siempre dentro del marco de la ley. Y no nos olvidemos que el fiscal actúa, ¿sí?, bajo un paraguas, llamémoslo de alguna manera, un marco legal y un juez que interviene también. Claro. ¿Sí? Porque hay algunas medidas que no dependen solamente de la Fiscalía ni de la ayudantía fiscal, sino que dependen del juzgado. Claro. ¿Sí? Entonces, también el vecino tiene que saber que interviene no solo un ayudante fiscal, como es el doctor Blanco, sino también un fiscal y también un juez. Y también un defensor. Claro. Entonces, la gente tiene que entender que hay un procedimiento. Y yo también estoy convencido de que la gente exige, y está bien que así que exija, pero bueno, dentro de un marco, de un paraguas normativo, nosotros debemos andar. Si no andamos por ahí, estamos haciendo las cosas mal. ¿Sí? Así que bueno, por eso a veces los tiempos, como dicen, los tiempos de la justicia no son los tiempos del vecino o de la vecina. Sí, es verdad. Porque a mí me entraron a mi casa y yo quiero ir a recuperar lo que me robaron. Claro, totalmente. Estoy de acuerdo, sí. Estoy de acuerdo. Y hay algunas facultades que el fiscal tiene, siempre y cuando tenga la evidencia, porque, a ver, en todos los casos, absolutamente en todos, el fiscal debe actuar de acuerdo a la evidencia, sí, no de acuerdo a lo que el fiscal cree o supone, ¿sí? Sino que tiene que estar sostenido, ¿sí?, por una evidencia, por una prueba, ¿sí? Entonces, en el marco del legal que hablábamos recién, tiene que ver la prueba también. Es decir, yo no puedo entrar a una casa porque soy fiscal, ¿sí?, para recuperar una pertenencia de otro vecino. Tiene que haber un procedimiento. ¿Y cuál sería, doctor? Exactamente. Bueno, dentro, por ejemplo, primero que nada, la denuncia. Sí. Porque muchas veces nos pasa, te puedo asegurar que nos pasa, que muchas veces ni siquiera se hizo una denuncia. Claro, a eso apuntaba con lo que decía recién, ¿no? Fundamental, hoy en día tenemos un montón de posibilidades de hacer una denuncia. ¿Sí? Incluso ni siquiera molestarnos para ir a la ayudantía, que está acá en la estación, sino que simplemente un vecino o una vecina desde la casa puede hacer una denuncia a través de un teléfono, a través de un llamado telefónico, ¿sí?, a través de una aplicación, ¿sí?, o si no, hacer 10 cuadras, por suerte claro, tenemos la ayudantía acá, ¿sí? Por suerte. Pero bueno, importante, fundamental, la denuncia. Nosotros no podemos actuar de ninguna manera si no hay una denuncia. Bien, ¿sí? Bien. Eso que quede claro, porque por eso decía, ¿no? Porque a veces los vecinos piensan que pueden actuar de oficio y a veces desde la ayudantía fiscal no se puede actuar de oficio. No. O sea, el procedimiento es hacer la denuncia. Exacto. En la policía.
O lo puede hacer en la fiscalía. Exactamente. Pero digo, cualquiera de las dos Sí. está bien. Mira, se dice noticia criminis. Ajá. ¿Qué quiere decir noticia criminis? La noticia del hecho. Ujú, ¿Sí? Que el fiscal sepa que ocurrió un hecho. ujú. Si no, no puede actuar. Bien. ¿Sí? Bien. Usted sabe que hay muchísimas veces que nosotros mismos queremos actuar, pero no podemos. Claro, sí, me imagino que No sí. podemos. Me ¿Sí? imagino que debe ser Está así. incluso, te doblo la apuesta, muchas veces no podemos entrar a una casa sabiendo que las cosas están ahí Sí, sin tener una orden del juez. claro, claro. ¿Sí? Salvo, y esto ya es muy específico, pero salvo que esté en riesgo una víctima, ¿no? Claro. Hay algunas excepciones en las cuales el fiscal puede intervenir adentro de un domicilio, una propiedad privada, porque está en riesgo la vida de una persona, ¿no es cierto? Hay Ujú, algunas excepciones, ujú. pero si no hay que pedir allanamiento. Ujú, bien. Bueno, hablaba con el doctor Blanco fuera del aire y me decía de algunos procedimientos que se han llevado a cabo y que se han agilizado, ¿no? Aquí también en la ciudad, ¿no, doctor? Buen día, ¿cómo va? Buen Gracias día, por ¿no la lo saludé? invitación. Pensé que lo había saludado. ¿Cómo Sí, está? sí, hemos hablado. Sí. Sí, estamos trabajando, estamos continuando con un trabajo que ya se venía haciendo, tratando de mejorar, ¿sí? Siempre mejorando, atendiendo a la población, para que la gente sepa que de 8 a 14 horas se pueden acercar a la ayudantía, calle 112, Camino Varadero, y radicar la denuncia, como dijo el doctor, manifestarse, poder hablar con nosotros. Somos 4 personas: Alejandro Vigoni, la doctora Cintia Reale y la doctora Victoria Bustos. Los 4 estamos ahí siempre, los atendemos, hablamos y Ujú. tomamos la denuncia. Si no la pueden hacer en comisaría porque no les gusta ir o porque quieren otro canal, como dijo el doctor, la aplicación, el mail, pueden acercarse a la ayudantía y radicar la denuncia. En el momento se le toma la denuncia, del Ujú. delito que sea. ¿Sí? Doctor Blanco, ¿cuál es la mayor demanda en nuestra ciudad? Y hay un poquito de todo. Hay mucha violencia de género, Mm, lamentablemente hay mucha violencia de género. La intervención es inmediata. Estamos trabajando muy bien con el municipio, con el área de género del municipio. Se le da inmediatamente el botón antipánico Sí. a todas las personas que van con algún problema de género, por ejemplo mujeres, ¿no? Hemos tenido varias desobediencias, que se lo ha citado, que se lo ha aprendido, y se toman denuncias constantemente de género. Nosotros en el mes de mayo, doctor, le estoy contando que tomamos 63 denuncias en total, a una diferencia del año anterior que hubo 28 denuncias. ujú. O sea, un poquito más que duplicamos la cantidad. No sé si está bien, pero creo Está bien que se duplique, yo creo que está mal la sociedad. si Está, se- está bien, Seguimos con la pero denuncia. pero está bueno que hayan tenido la posibilidad de canalizar y de tener un lugar abierto para que hagan la denuncia. Sí. No sé, yo cuento los números que tengo hoy. Claro, ¿sí? claro. En cada mes, desde lo que estamos nosotros de diciembre hasta ahora, fue aumentando. Y un poco No. se metió, perdón doctor, Sí. pero se metió un poco la ayudantía fiscal en la localidad. La gente se acostumbró y empezó a usar el mecanismo también Claro, de la denuncia, exacto, ¿no? claro. Era como que antes, ¿a dónde voy? La policía, no, Claro. tengo que estar 3 horas esperando para Claro. que me tomen una denuncia. No, hubo varias personas de un barrio Los Pioneros o Los Pinos. Los Pinos. Los Pinos que fueron, que Sí. reclamaron, que se sentían sin ninguna contención de la parte policial, de la parte de fiscalía. Era Sí. un ciudadano específico Sí. que tenía un mal vivir. A esa persona, cuando se cumplió todo lo que dijo el doctor, los pasos procesales Sí. que deben contemplarse. Bueno, un delincuente que hacía un rally todos los días, doctor. Bueno, yo era. no quiero decir Sí, tanto se lo eso, digo pero yo, hoy se lo digo está yo. detenido, está elevada a juicio la causa. Sí. Nosotros empezamos a implementar desde la ayudantía, de que el doctor nos dio la posibilidad de estar al doctor Vigoni conmigo, es que la causa se empieza y se termina dentro de la ayudantía. Bien. Se eleva a juicio, el último paso, hasta que pasa a fiscalía de juicio, ¿no? Entonces estamos viendo todo el paso, no solamente con esta persona del barrio Los Pinos, Los Pinos. sino también con una persona del barrio Mataderos, y así alguna persona que andaba en situación de calle, que eso va a haber siempre en todas las ciudades, pero bueno, estamos trabajando muy bien. Y el último paso es la detención directamente del delincuente. Digamos, después de todo este la trabajo elevación suyo. a juicio, una vez después ahí la fiscalía de juicio, que está integrada por 3 fiscales, ¿no? Dos o 3 fiscales, sigue la causa de ellos. Sí, es importante aclarar también, para complementar lo que decía el doctor Blanco, 2 cosas. Que estas
diligencias, estos trámites, como los podamos llamar, son bajo la dirección de los fiscales. Bien. ¿Sí? Sí, sí, El sí. doctor Blanco no actúa si un fiscal no le Sí, me lo dice decían, lo sí. que debe hacer. Claro. ¿Sí? Es disposición Digamos que del el doctor fiscal. Blanco es ayudante. Es fiscal. ayudante del fiscal. Y otra de las cosas que también el doctor Blanco dijo, y lo voy a complementar, es que si bien nosotros tenemos un horario burocrático de oficina de 8 Sí. a 14 horas, las denuncias las pueden hacer en las 24 horas. Bien. ¿Sí? No hay un horario para hacer denuncias. ¿Y dónde se harían las Bueno. denuncias, doctor Fabio? Acá es muy sencillo y muy Ujú. fácil. ¿Por qué? Porque por la aplicación Sí. la denuncia es online Ujú. y impacta directamente a la fiscalía. ¿Hay una aplicación que se llama ayudantía fiscal? No. No, ahora No. después Ah, vamos a dar bien. bien los datos También. para donde la gente puede hacer la denuncia a través de un teléfono. Sí. Pero también, y esto es importante señalarlo, que cualquier ciudadano o cualquier ciudadana puede ir a la comisaría, Sí. ¿sí? Y estamos online permanentemente con el doctor Blanco y el doctor Bigoni, Ajá. ¿sí? O sea que las denuncias se pueden hacer las 24 horas del día. Bien. Si bien tenemos un horario de oficina, por supuesto, que es Sí. de 8 a 14, eso no es limitante para Está bueno eso que está realizar una diciendo. denuncia. La denuncia la puede hacer en cualquier momento. Está bueno lo que dice porque, bueno, la gente dice hasta las 2 de la tarde, si pasó después de las 2 de la No, tarde, se ¿qué comunica, hago? sí. Claro. Igual nosotros no nos quedamos hasta las 2 de la tarde. Claro. Nuestros horarios, por lo general, se cierra la puerta, Sí, sí. pero adentro siempre hay gente trabajando, o sea, no. De 8 a 14 es el horario que establece la Suprema Corte Claro. de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para el horario judicial. Claro. ¿Sí? Sábados, domingos, la ayudantía está permanentemente de turno. Entonces, no hay horarios, ¿sí? No hay días. Eso es muy importante. Claro. Sábado, domingo, madrugada. Claro. Siempre o a través de la denuncia, que ahora vamos a pasar los datos para donde la gente puede hacer las denuncias Sí, online. online, o en la comisaría. Nosotros la noticia del hecho, la noticia de la denuncia, el doctor Blanco la recibe de manera inmediata Ujú. cuando sucede el hecho. Y el doctor Blanco inmediatamente en ese momento, o sea, el doctor Blanco o cualquiera de la Sí. ayudantía, es comunicación inmediata al fiscal. Bien, Comunicación inmediata al fiscal. Es decir, esto es en el día. bien, En el Bien. día. bien. ¿Sí? Y las primeras medidas se hacen en el día. Bien. Ahí ¿Sí? está. Las primeras medidas se hacen en el día. En O los sea, casos esto requiere, digamos, una velocidad. es gestión. Esto es una gestión. Ujú. ¿Sí? Por lo menos esa es mi impronta desde el 11 de septiembre que me hice cargo de la Fiscalía de Cámaras. O sea, todo lo que ingresa en una fiscalía de turno se debe procesar en el día. Bien, ¿Sí? bien. Por supuesto hay una ponderación de hechos graves y hechos no Claro, graves, ¿no? claro, totalmente. Pero por supuesto los hechos graves requieren de una Sí. urgencia mucho más rápida. Sí, Pero bueno, sí. me pongo en lugar de la víctima. Para la víctima todos los hechos son Sí, claro. un hecho es un hecho, la verdad, Sí. grave, por más que le hayan robado la rueda de auxilio del auto. Claro, sí, totalmente. Entonces tratamos de dar respuesta en todos los casos, pero por supuesto, frente a un femicidio, un homicidio, un robo con lesiones y demás, y un estéreo en la vía pública, por supuesto que la manera más urgente, de más urgencia, le vamos a abordar con el caso más grave, que es el caso de un Claro. homicidio o el caso de unas lesiones graves y Totalmente, demás. totalmente. Doctor, la primera charla que mantuvimos y desde septiembre, justamente cuando mencionaba recién que ingresa a ser fiscal general, usted tenía un proyecto. ¿Llevó a cabo parte de este proyecto? ¿Lo está haciendo? ¿Le falta todavía? Es un plan estratégico de gestión. Sí. Era un proyecto que se transformó en un plan. Ujú. Y ese mismo plan prevé un montón de requisitos, pautas y etapas, y ya estamos cumpliendo la primera etapa y haciendo la evaluación de la primera etapa. Y esto Ujú. continúa. Bien, Vino para quedarse. bien, bien, O sea, bien. es un plan estratégico. Como la palabra lo dice, vino para quedarse. O sea, es un plan estratégico de acá hasta que por lo menos yo esté. Claro. Y tiene distintas etapas, se van modificando, se van reviendo, se van revisando, ¿sí? En todas las áreas que comprenden el Ministerio Público Fiscal. Ujú. En todas, le puedo Ujú. asegurar. Desde, un recurso humano o un recurso administrativo, un recurso burocrático como ser una hoja o un papel, Sí. o un medio tecnológico, hasta ¿sí? una manera determinada de trabajar y abordar ciertos casos. Todo está contemplado ahí. Esto refiere también, digamos, poder hablar con los vecinos, escuchar a los vecinos, mantener reuniones o con representantes de vecinos, instituciones, asociaciones. Permanentemente. Ujú. Yo me vengo reuniendo en los 4 municipios a través de, por supuesto, canalizándolos con los referentes, Sí. ¿no es cierto? Que son las asociaciones, Sí. los municipios, las secretarías, permanentemente. Ujú. Y trato de estar yo.
Bien, claro. Y cuando no puedo, lo tengo que delegar en alguna fiscal o algún fiscal, Ujú. ¿sí? En representación mía o en alguien de la Fiscalía de Cámaras. Ujú. Para mí es fundamental saber lo que pasa para después llevar adelante el plan. Bien. Si yo no sé lo que tengo, es imposible trabajar. Ujú. Y eso es lo que yo le digo permanentemente a la gente que trabaja para mí, a los fiscales, a los ayudantes fiscales, a los funcionarios, a los empleados. Nosotros debemos saber qué tenemos Claro. para poder investigar mejor, para ser más eficaces. Si nosotros no sabemos lo que tenemos, estamos mal, no podemos trabajar. Entonces, por eso yo hago mucho hincapié en la gestión. Para mí es fundamental la gestión. ¿Qué es la gestión para el vecino, para la vecina? Es la forma de administrar el trabajo, ¿sí? La forma de administrar los casos que no llegan, cómo trabajarlos, cómo abordarlos, qué hacerlos, qué respuesta dar. Permanente relación con la víctima. Nosotros tenemos el Centro de Asistencia a la Víctima Sí. en cada uno de los distritos, o sea, en Zárate, en Escobar, en Exaltación y en Ujú. Campana, donde damos respuesta desde el Centro de Asistencia a la Víctima a la víctima. Es un centro que depende de la Fiscalía de Cámara y está integrado por psicólogos, por trabajadores sociales, por abogados. Entonces, hay como vos dijiste recién, hay un ida y vuelta permanente con la comunidad. Bien. ¿Qué opinión le merece, ya que estábamos hablando de todo esto, este caso prácticamente, bueno, que ha ocupado toda nuestro país, de Agostina, la actuación justamente por parte de fiscales y fiscalía y todas las autoridades que participan del hecho? Bueno, mira, en realidad no conozco el caso, No, claro, pero... no conozco, es en una jurisdicción distinta, es en Córdoba. Sí. Por supuesto, el hecho es aberrante, el hecho es tremendo, la verdad, una vulnerabilidad total de una chiquita, Sí. la verdad que es tremendo. Y yo lo único que puedo decir es eso, la verdad que desconozco cómo fue la investigación, cómo se hizo, qué procedimientos se utilizaron y demás. Me enteré como se enteraron ustedes, Sí. a través de los medios. O sea, no puedo abrir un juicio de opinión con relación a un caso en el cual no intervengo. Claro. Pero digo, ante que no puede estar exento, porque no estaría exento tampoco ninguno de lo que está pasando en nuestra sociedad por la violencia y por todo lo que ocurre, y este tipo de cosas, que estas bestias andan sueltas. Digo, ¿qué le pareció la actuación delante de los medios de comunicación, como hablaban sus colegas? Mira, yo tengo una manera de pensar con relación a esto, y antes de ser fiscal de Cámara era fiscal 18 años. Nosotros los fiscales, yo creo que el Poder Judicial, porque en la facultad no nos enseñaron, no sabemos cómo hablarle a los medios. La verdad que es una materia pendiente. Usted lo está haciendo muy bien. Bueno, le agradezco. No, pero lo digo con total sinceridad. La facultad no nos enseña eso. Cuando nosotros concursamos en el Consejo de la Magistratura no tenemos este tipo de temática. Y después depende de uno en la capacitación. A ver, en mi caso personal, yo aprendí de un maestro en tema del derecho, que fue profesor mío, y me capacité, y tiene que ver con lo que a mí me importa hacer, que es el doctor Daniel Rafecas, y es un juez federal que fue profesor mío de la facultad, profesor mío de la especialización y demás, y hablamos mucho de comunicación. Yo creo que nos falta dentro de las instituciones tener una formación permanente en comunicación. De todas maneras, cuando yo me hice cargo, pero esto es una idea nuestra, una idea del equipo, una idea de trabajo, y está plasmado en el Plan Estratégico de Gestión, armé una suerte de prensa dentro de la Fiscalía de Cámara. Sí. Nosotros, frente a hechos conmocionantes o hechos de alguna repercusión pública dentro del Departamento Judicial, tenemos una oficina en la cual el fiscal viene a la Fiscalía de Cámaras junto a mí, y podemos brindarle a los medios locales o nacionales o quien lo requiera una conferencia de prensa para poner en conocimiento, para que el fiscal interviniente ponga en conocimiento de la prensa, porque la prensa es el medio, o sea, por ahí no lo digo bien, es el vínculo, pero es el vínculo entre el vecino y la vecina y el Poder Judicial, para dar alguna explicación con respecto al procedimiento del fiscal o la fiscal. Ahora, lo que sí es importante también aclarar esto, que hay muchas veces que nosotros no podemos decir las cosas. Sí, lo sé. Sí, está bien. Hay muchas veces que no podemos decir las cosas porque precisamente irían en contra
del esclarecimiento del hecho. Sí, de la investigación que De se la está llevando a investigación. cabo. Sí. A ver, cada fiscal, cada fiscala, cada juez, cada jueza tiene su impronta y tiene que ver de qué manera se formó Ujú. para poder hablar con la prensa. Sí. Bueno, le preguntaba esto porque fue muy criticado todo. Bueno, usted lo Sí, sabe porque sí. seguramente está siguiendo el caso Sí. también. Y digo, hablo de que por ahí no estamos exentos de nada, ¿no? Ujú. Hay cosas que han pasado en nuestra ciudad, Ujú. con femicidios tremendos Ujú. que han acontecido, por eso digo que no estamos exentos, Ujú. ¿no? Y bueno, y la necesidad a veces de la comunidad de informarse porque se dicen muchas cosas a veces. Generalmente los periodistas y los comunicadores tenemos sobre esto una vista, ¿no? Que lo primero que se dice es la verdad, después se empieza a Ujú. fabular un Ujú. poco, ¿no? Ujú. Pero lo primero que se dice es Ujú. lo que es la noticia, digamos, Claro. ¿no? Después se va diciendo otras Claro. cosas, agregando y sacando, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que es difícil por ahí comunicar del lado de usted como de tantos otros organismos, ¿no? Pero hay una necesidad y eso es una opinión particular, ¿no? Sí, sí. En nuestro país que se informe directamente con la verdad en un principio. Más allá de que después no hable más el fiscal y no Claro. hable nadie más. Pero Claro. en un principio decir las cosas como son Exacto. o como están planteadas, ¿no? Para que después no se todo lo que se está diciendo ahora hay cosas Y yo tremendas entiendo- y aberrantes también, ¿no? Y yo entiendo, porque me pasa cotidianamente, la necesidad del que el Sí. comunicador quiera saber. Sí, Y yo celebro que llamen a donde tienen que llamar. sí, que es acá. totalmente, totalmente. Porque después Sí, sí. tenemos todo, como decís vos, a ver, la verdad es la verdad. Y después todo se dispersa, Sí, todo sí, se, sí. se entreteje. Se todo. embarra todo. Exacto, Se embarra exactamente. todo. Entonces, está bueno, a ver, yo lo hice saber bueno, en tu caso me tocó hacértelo saber, y en todos los, Sí. la prensa de cada uno de los distritos, yo tengo buena relación porque me parece que es necesario, Sí. me parece que es muy necesaria que sea el vínculo entre la comunidad Sí, y el eso Poder sí. Judicial. Y fueron una de mis primeras resoluciones, mis primeras medidas que adopté de que poder dar a conocer nuestro trabajo. Bien, Por eso estoy acá, sí, por eso totalmente. estamos acá. Y por eso se lo agradezco, ¿no? Y por eso le decía al doctor Blanco, bueno, a veces es difícil, pero después se va haciendo Ujú. el mecanismo de poder hablar y manejar, y más que nada expresarle a la comunidad cuál es realmente la función de una ayudantía fiscal, cuál es de la fiscalía, cuál es del fiscal, para que la sociedad vaya interpretando realmente, ¿no? O la mayor parte de la sociedad. Sí, doctor. Te corrijo, Sí, tenemos la obligación de hacerlo, sí, claro. ¿sí? Sí, no quería llegar a decir Bueno, eso. no, pero sí. Pero todo tenemos funcionario tiene obligación la de ley, informar. la ley del Ministerio Sí, Público, sí, sí. la ley del Ministerio Público Fiscal, bueno, la ley del Ministerio Público en general, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con el fiscal, con el defensor, con el asesor incapaz. O sea, la ley del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires nos obliga. Claro. Tenemos algunos artículos que nos obligan a nosotros a hablar con la prensa y dar a conocer Claro. la información acerca de un caso. Que Y no después está en la mejor. facultad nuestra, ¿no es cierto?, de saber decir las cosas. Claro. Porque hay veces que uno, precisamente como hablamos hace un ratito, o sea, hay un montón de situaciones que no podemos darla a conocer a la prensa porque estarían perjudicando la investigación. Sí. Bueno, a veces también tengo que hablar de los colegas que a veces son muy incisivos y todo lo demás y a veces no paran, no se para por tener la noticia en primer lugar o decir las peores cosas pareciera a veces ser el primero en decir las peores cosas, ¿no? Parece que da la sensación a veces de eso, ¿no? Bueno, lo tenemos al doctor Blanco, que estaba provisorio en su momento. ¿Cómo queda la situación del doctor Blanco y del doctor Vigoni con la ayudantía fiscal, Bien. doctor? Bueno, lo digo porque el doctor ya lo sabe también. Nosotros tuvimos que inmediatamente dar respuesta a un problema que se suscitó en la ayudantía de acá de Lima. Lo abordamos con excelente predisposición por parte de los funcionarios que hoy trabajan ahí y la evaluación por parte nuestra de la Fiscalía de Cámaras, como así también de los fiscales, de los 3 fiscales que trabajan en Zárate con jurisdicción en Lima, muy positiva, así que por supuesto sí van a seguir. Hay algo que yo te dije hace un tiempo atrás y te lo vuelvo a reiterar, sin perjuicio de lo cual el doctor Blanco va a ser el ayudante fiscal de Lima. El Ministerio Público Fiscal es flexible. Sí. ¿Sí? Sí. Es flexible. La ley del Ministerio Público a mí me permite como fiscal de Cámara readecuar el recurso humano dentro de mi departamento judicial. Y lo vengo haciendo permanentemente porque nosotros gestionamos con sábana corta. Claro. También te lo dije. Sí, también me lo dije. Entonces, ante la falta de recursos, uno tiene que... Ese es mi rol. A ver, ese es el rol del fiscal de Cámara.
¿sí? El fiscal de Cámara tiene ese rol Claro. de ser el gestionador del Ministerio Público Fiscal. Entonces, frente a ciertas situaciones, uno acomoda, ¿para qué? Para hacer una investigación eficaz. Ese es nuestro norte. A ver, los problemas o las cuestiones internas son nuestras, absolutamente nuestras, y se resuelven dentro del Ministerio Público Fiscal, ¿sí? A través del fiscal de cámaras. Entonces, me fui por las ramas, pero es importante señalártelo. No, sí, está bien, queda sí. claro, sí. Sí, queda a claro. ver, la norma es que el Ministerio Público Fiscal es flexible. Sí. Y yo tengo 300 personas que trabajan dentro bajo la esfera de la Fiscalía de Cámaras. Sí. Entonces yo tengo que readecuar a veces, porque al gestionar con sábana corta te lleva a eso. Pero para tranquilidad del vecino o la vecina de Lima, la ayudantía fiscal, por lo que dicen los fiscales, por la gestión que miden los fiscales, ¿sí? Está bien, está trabajando, y por supuesto que siempre pensando en poder reforzarlas. Claro. A medida que aparezcan los recursos, nosotros tenemos, esto es importante que lo sepas también, que lo sepan. Nosotros, el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Contegrán, ha firmado un convenio con las municipalidades, lo ha firmado con la Municipalidad de Zárate, Sí. donde a través de una capacitación a auxiliares externos, es decir, empleados que nombra el municipio Sí. y les paga el sueldo del municipio, puedan venir a trabajar a la Fiscalía. Ajá. Nosotros, Bien. y eso para nosotros es muy importante porque a nosotros nos da la posibilidad de ir capacitando a aquel empleado, ¿sí? Para que el día de mañana, cuando se produzca una vacante judicial, pueda ingresar al Poder Judicial. Bien. Hace muchísimos años, en mi caso, por ejemplo, existía la figura del meritorio. Ajá. El meritorio era una persona que trabajaba gratis dentro de un juzgado, Sí. dentro de una fiscalía. Era como una beca, digamos, que se le daba. Ni dentro siquiera de la porque no era figura. rentada, Claro. pero así, en mi caso, y muchos ingresamos al Poder Judicial de Sí. esa manera, trabajando gratis. ¿Sí? Mientras uno estudiaba, en la medida que podía, trabajaba gratis hasta que se produzca la vacante. Y así hacía experiencia, por Por supuesto. supuesto. Bueno, esto es una formalidad, aunque encima es rentada, porque la municipalidad le paga el sueldo, con un compromiso de confidencialidad. Bien. Es decir, Bien. si bien la municipalidad le paga el salario al empleado, al auxiliar, ellos firman una confidencialidad que Claro. lo que sucede dentro del marco de la fiscalía no puede ser Es- replicado afuera. Bien. Así bien. que eso es importante también porque viene a lo que hablábamos recién de el recurso. La Fiscalía de Lima, como el resto de las dependencias bajo mi órbita, a medida que aparecen los recursos se va reforzando. Sí, Bien. por supuesto, Bien. que aparezcan los recursos. Bien. ¿En algún momento se convertirá en fiscalía? Y eso es una ley, eso requiere de una ley, no requiere de una disposición mía. Claro. El día de mañana, cuando los legisladores de esta sección electoral, la segunda, Sí. decidan que en San Pedro haya un fiscal más, y en Lima haya un fiscal, y en Arrecifes creo que es también. Sí. Arrecifes haya un fiscal, y en Claro. San Nicolás haya un fiscal más, tiene que ser bajo una ley que se trata en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? El procedimiento de una ley. Bien. Porque los fiscales son nombrados por el Consejo del Gobernador, El gobernador. luego de haber pasado por el Consejo de la Magistratura, elevándose una terna con acuerdo del Senado. Ujú. O sea, se requiere una ley. Sí, Bien. yo celebro, sí, por Claro, supuesto, claro. sí. Sería mucho más fácil, ¿no? Digamos, el sistema. A ver, hoy no, hace un tiempo atrás, a hoy, sigue todavía, hay una falta de cobertura de vacantes dentro de te diría, yo hablo por la provincia de Buenos Aires, dentro de la provincia de Buenos Aires hay una falta de cobertura de vacantes, pero a nivel nacional también, hay muchas vacantes y eso afecta de alguna manera el ideal servicio de justicia. Sí, Ujú. en realidad... ¿No está la gente o no está la decisión de que... No, la gente está, porque la gente O sea, participa en el lo que Consejo de falta la son los nombramientos, Claro, doctor. sí, a ver, yo tengo, yo ya hace un tiempo que tengo 3 fiscales que están en condición, no Claro. los tengo, no sé los nombres, pues están las ternas, Claro. para designar a 3 fiscales más, Claro. y ahora tengo un concurso de 3 fiscales más también, Claro. o sea, las decisiones son las que faltan, Claro. pero los postulantes están, sí, por supuesto, están. sí, están. Bien, la última pregunta que le hago, porque me dijo que se tiene Sí. que ir, es esta. ¿Qué cambiaría usted en el sistema, digamos, hoy actual? ¿Qué cambiaría? Mirá. ¿Cambiaría algo? Nosotros tenemos un proceso acusatorio desde hace muchísimos años, del año 98, y casi todas las provincias hoy lo tienen implementado, salvo 2. Y a nivel federal,
noticia todos los días de que están implementándose por implementar, a veces Sí, avanza, a veces sí. retrocede y demás. Yo creo que el proceso acusatorio adversarial es fantástico. Es fantástico. Para Sí. mí la mejor manera de gestionar la administración de justicia. Sí, El problema son los recursos. claro. Era lo que hablábamos al principio. El problema La son los falta de recursos. La falta de recursos. Sí, totalmente. Es lo único. Sí, coincido con usted en eso, ¿no? Bueno, doctor Blanco, antes de despedirlo al doctor Fabio, bueno, ya tiene el nombramiento, así que pasa a ser el ayudante Sí, fiscal. depende de la firma del procurador. Ah, todavía. falta todavía. Ya está, Falta la firma y la jura. todo lo que tiene que que se ver. quedaría a cargo de Lima, entonces, ¿no? Así es. Bueno, usted ya nos conoce a los limeños, le fuimos Sí. fueron las asociaciones y las instituciones y pidieron una entrevista con el fiscal, porque consideraba que el trabajo de Ramírez el doctor Ramírez, perdón, había sido bueno hasta ese momento. Por supuesto, el desconocimiento con respecto a otros temas, ¿no? Que justamente el doctor Fabio se encargó de mencionar porque había sido trasladado el doctor Ramírez, ¿no? Así que ya nos conoce, ¿no? ¿Cómo se siente en Lima, digamos? Bien, estamos bien. ¿Sí? Estamos ¿Se bien, siente a estamos- gusto o Sí, todavía sí. los limeños estamos un poco...? No, yo como hablamos afuera del aire, conozco Lima de chico. O Sí, sea, es como un el lugar doctor donde- Fabio, que lo conocí ¿Te de acordás? chico. Lo mío fue por deporte, fue con el vóley. Claro. Eh, Por el doctor era fue por el río, creo. Por el que fue río, a por la pescar, pesca, a por la pesca, por la pesca. pesca. yo por la bien pesca. chiquito. No, Sí. no, para mí Lima es parte de mi casa también. Sí, ¿no? No, bien, no. bien. O sea que va a estar cómodo aquí. Estamos cómodos. Bien. Estamos cómodos, estamos trabajando, estamos ajustando Sí, lo que hay que ajustar. Estamos buscando que la gente se acerque, que hable con nosotros, bien. que sepa del plan estratégico de gestión que están Implementando el doctor Fabio. doctor Fabio, y estamos trabajando para que mejore siempre y invitando a toda la persona de Lima que quiera acercarse a la ayudantía a hablar con el doctor Blanco o con el doctor Bigoni, bienvenidos van a ser. Bien. Siempre, como le dije hoy, en buen trato, con buenos términos, hablando de buena manera, todos Totalmente, lo vamos a entender siempre. totalmente. Siempre. Doctor Blanco, muchísimas gracias. Ha sido Por usted favor. muy amable de venir hasta aquí No, también. por favor, un gracias Y por a usted supuesto el agradecimiento especial para el doctor Fabio, que lo vine persiguiendo, porque me había prometido, a mí me prometen algo y empiezo a perseguir, ¿no? Que iba a venir. No, le quiero agradecer su presencia, realmente para nosotros aquí en el medio es muy importante también, doctor. Así que gracias por eso, por haber venido hasta aquí, por cada vez que hablamos con María, ella me responde sobre, bueno, a veces, por supuesto que las ocupaciones a veces son muchas, ¿no? Así que muchas gracias por eso, por haber tomado el tiempo para venir hasta aquí. Gracias a ustedes y en la medida de lo posible siempre estoy, la verdad que no... No yo vamos creo a volver a Yo convocar. creo que es necesario, me parece bien y desde el primer momento, le vuelvo a repetir, estamos convencidos que es por ahí. Sí, Así totalmente. que, bueno. Yo lo que les puedo decir que con 38 años de experiencia considero que todo pasa por la comunicación y nos entendemos mejor, como usted dijo, cuando hablamos. Exacto. Así que muchas gracias. A de verdad. ustedes, un abrazo, Gracias. gracias. Cerramos el streaming, ya volvemos. Esto es Libre Expresión hasta la hora 3.